Durante los años que llevo practicando la magia y las artes oscuras, nunca me había interesado en otra cosa, pero hasta hace unos 9 meses, el mesmerismo llamó mucho mi atención. Sí, el mesmerismo, que es el arte de hipnotizar, y se me ha ocurrido que después de tantos experimentos hechos hasta ahora, existía una cuestión muy notable e inexplicable. Nunca se había hipnotizado a nadie en articulo mortis, al borde de la muerte o a punto de morir. Así que, no habiendo nadie hipnotizado en tal estado, quedaban por comprobar algunas cuestiones, como qué pasaría si un paciente en articulo mortis sería apropiado para ser hipnotizado, o hasta qué punto y por cuánto tiempo el proceso de hipnosis podría detener el avance de la muerte. Y sobre todo, me interesé en la última cuestión. ¿Cómo afectaría a un paciente en articulo mortis al ser hipnotizado? Y ver cuáles serían sus consecuencias. Me di a la tarea de buscar entre mis amigos y conocidos si alguien estaría dispuesto a ayudarme y a comprobar dicha acción. Acabé acordándome de un amigo, Ernesto Salazar, un farmacéutico reconocido en el pueblo, con amplios conocimientos en plantas y hierbas medicinales. Ernesto Salazar siempre se distinguió por su extrema delgadez y sobre todo una gran seguridad en sí mismo, y por consiguiente apto para experimentos hipnóticos. Unos meses antes, después de tantos estudios y exámenes médicos, el doctor le había dicho que la tuberculosis estaba ya muy avanzada y por consiguiente ya nada se podía hacer. El señor Salazar aceptaba su cercana muerte con una notable tranquilidad, y para él, el morir era algo que no se puede evitar ni tampoco lamentar. Así que para mí era la persona más apropiada para lo que yo pensaba llevar a cabo. Yo sabía que no se iba a negar a colaborar conmigo. Le platiqué de mis planes y para mi sorpresa se notó muy interesado. La enfermedad del señor Salazar estaba ya muy avanzada, que se le podía calcular casi con exactitud cuándo le sobrevendría la muerte. Así que acordamos que él me mandaría a buscar 24 horas antes del momento anunciado por el médico que lo atendía para su fallecimiento. Hace 8 meses recibí una carta del señor Salazar diciéndome: mi estimado señor, ya puede usted venir, ya que el doctor dice que no pasaré de mañana a medianoche, y puedo asegurar que el doctor ha calculado muy bien. Salazar. Me preparé y al cabo de un momento me dirigí a su casa. En media hora ya estaba en el cuarto del señor Salazar, del moribundo Salazar. No lo había visto desde hace 8 días y de verdad me aterró el espantoso deterioro que hasta ese momento se había producido en él. Una cara pálida, unos ojos demacrados y hundidos, su piel comenzaba a presentar grietas y tenía ya un aspecto cadavérico. Saludé a todos y el señor Salazar me contestó con una claridad muy notable y con una lucidez bastante bien, y yo diría que extraordinaria. En su lecho de muerte lo acompañaban 3 de sus hijos, su esposa y el médico que lo atendía. Después platiqué con el médico y ponerme al tanto en qué estado se encontraba el señor Salazar. En pocas palabras, su enfermedad estaba ya muy avanzada y pronto fallecería. Faltaban
5 minutos para las 8 de la noche, y tomando la mano del paciente, le rogué que dijera con toda la claridad que le fuera posible a los ahí presentes que estaba totalmente de acuerdo y dispuesto a que yo lo hipnotizara en el estado en el que se encontraba. Salazar dijo: ante todos los aquí presentes, estoy totalmente de acuerdo. Cuando finalizó de hablar, yo comencé a hacer algunos pases por todo el cuerpo. Sí, pases que había usado con anterioridad y que yo sabía que eran las más efectivas con él. Me refiero a los movimientos que son necesarios hacer con las manos para hipnotizar a personas. Tales pases son llamados pases magnéticos. Al cabo de un rato, comencé a notar los efectos de tales pases. Noté que sus ojos seguían el movimiento de mis manos, signo de que comenzaba a ser hipnotizado. Después, cambié dichos pases por unos verticales y dirigí mi mirada directamente a los ojos de Salazar. Su pulso ya era casi imperceptible, su respiración cada vez más lenta y menos notable. Al acabar este periodo con tales pases, un suspiro natural pero muy profundo salió del pecho del moribundo, bajando cada vez más sus respiraciones hasta tal punto que ya no se notaban. Salazar tenía ya las manos y los pies como el hielo, totalmente fríos. Eran las 10:50 cuando me di cuenta que ya era hora de poner en práctica la hipnosis por completo. Percibí signos de influencia magnética cuando su mirada adquirió una expresión vidriosa, una calma y una tranquilidad, algo que no se ve sino en casos de hipnotismo. Unos cuantos pases más laterales le hicieron parpadear como si entrara en un sueño profundo, y con otros pases verticales le cerré los ojos por completo. Sin embargo, no me quedé satisfecho con el estado que presentaba el señor Salazar, por lo que seguí empleando tales pases hasta lograr que todo su cuerpo y extremidades se quedaran totalmente rígidos. Para cuando finalicé con tales pases ya era medianoche. Le pedí al doctor que examinara el estado de Salazar. Tras algunas observaciones, este dijo que se encontraba en un profundo trance hipnótico, un trance bastante insólito. Un hijo del señor Salazar se quedó junto a él mientras que su esposa y los demás se fueron diciendo que volverían al día siguiente. Dejamos descansar al paciente hasta eso de las 3 de la madrugada. Se encontraba en el mismo estado que cuando su esposa se había marchado. Salazar no había movido ni un solo dedo. Respiraba con dificultad, pero tranquilo, aunque su respiración
era cada vez menos perceptible. Sus párpados cerrados y sus brazos y piernas tan fríos y rígidos como una tabla. Creo que tenía un aspecto no precisamente la de la muerte. Me acerqué y decidí preguntarle algo. Señor Salazar, ¿duerme usted? No responde, pero sus labios comienzan a moverse ligeramente, como si quisiera o tratara de hablar. Señor Salazar, ¿está usted dormido? Esos labios se siguen moviendo. Señor Salazar, ¿duerme usted? Su cuerpo se ha movido ligeramente. Sus párpados se abren un poco. Sus labios se mueven. Ahora estoy dormido. No me despierte. No me despierte. Déjeme dormir. Señor Salazar, ¿sigue usted sintiendo dolor en el pecho? No me duele nada. Me estoy muriendo. Muriendo. Se estaba muriendo. El señor Salazar se estaba muriendo. Después de lo sucedido, no me pareció aconsejable seguirlo molestando. No volví a hablarle y lo dejé descansar. Su esposa llegó antes de lo anunciado. Aún no amanecía y se llevó una gran sorpresa. No pensaba que su esposo aún siguiera vivo. Esta le acercó un espejo a los labios y me pidió que le volviera a hablar. Señor Salazar, ¿sigue usted durmiendo? Vuelven a temblar los labios. Esos párpados se entreabren. Sí, se entreabren nuevamente. Estoy durmiendo y muriéndome. Después de lo ocurrido, su esposa dijo que sería mejor dejarlo en paz hasta que le sobreviniera la muerte.